¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a la clase de matemática. En esta oportunidad vamos a continuar profundizando con los contenidos de logaritmos que vimos la semana pasada a través de la clase de Google Meet. Vamos avanzando, a ver. Entonces, esa es la temática. Bueno, en esa clase revisamos algunos detalles. Yo decía que en definitiva muchas cantidades se pueden expresar como una potencia cuya base puede ser prima o no prima. Entonces, por ejemplo, yo aquí les mostraba que esto es lo mismo que decir 10 elevado a 1, ¿cierto? La base es 10 y el exponente va a ser 1. Aquí yo decía que esto podía ser 10 elevado a 2, ¿cierto? Por lo tanto, la base es 10 y el exponente es 2. Y así, ¿cierto? Voy a saltarme varios. Supongamos acá, esto era 10 elevado ¿a cuánto? Bueno, tiene 5 ceros, por lo tanto es 10 elevado a 5, donde decía que la base es 10 y el exponente va a ser 5. Del mismo modo que aquí, bueno, 10 elevado a cuánto sería. ¿Cuántos ceros tengo? 8. La base es 10, ¿cierto? Y el exponente 8. Bueno, pero esta forma de escritura como potencia, que de alguna forma simplifica, ¿cierto? El escribir cantidades con tantos ceros o cantidades parecidas, también se puede aplicar a números, ¿cierto? Cuya base no sea necesariamente 10. Veamos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, este caso, el 4 lo puedo expresar como 2 elevado a 2. ¿Ya? Su base es 2 y su exponente es 2. El 32, bueno, podría decir que es 2 elevado a 5, porque si ustedes lo pueden comprobar. Si multiplican 5 veces 2, le va a dar 32. Ya, entonces la va a sacar 2 y el exponente es 5. Acá voy a saltarme ese, por ejemplo, acá, y puedo decir que este es, bueno, 2 elevado a cuánto da 128, 2 elevado a 7, creo que es 7. Entonces la base es 2 y el exponente es 7. Del mismo modo que 36, por ejemplo, podría ser 6 elevado a 2. La base es 6 y el exponente es 2. O sea, sí, 2. Entonces, aquí vemos que en el fondo muchas cantidades se pueden expresar en forma de potencia. Más aún si son grandes cantidades. A ver, avancemos un poquito más. En esa clase yo les mencionaba que en el fondo muchas veces la problemática se reduce a que ¿cómo escribo cantidades tan grandes? ¿Se imaginan, por ejemplo, en un computador, en un cuaderno, en una pizarra, repitiendo muchas veces cantidades estratosféricas tan grandes como esta? Como 149.597.870.700 metros, que es la distancia que hay desde el Sol hasta a la Tierra expresada en metros, ¿no? En el fondo, la gran problemática, ¿cuál es de todo esto? Es cómo realizo una escritura más simplificada de grandes cantidades. Por ejemplo, acá yo podría haber expresado 1.49, ¿cierto? Aproximando, ¿cierto? Y esto por 10 elevado a algo. Y eso sería en notación científica. Entonces, en el fondo, este tipo de notación que estamos viendo hoy día, escritura como potencia, y hacia donde apuntamos, hacia el logaritmo, nos van a servir como en el fondo como para expresar de una manera más simplificada grandes cantidades, y a la inversa también, cantidades demasiado pequeñas, por ejemplo, números que son demasiado pequeños, también lo podemos escribir con esta forma simplificada, ¿no? Acá tengo un caso muy concreto, recién veíamos la distancia, ¿cierto?, de la Tierra al Sol, y acá tengo la cantidad de energía liberada con los sismos, por ejemplo. Bueno, yo aquí les recuerdo nuevamente que los sismos no son en grados, como muchas veces se escucha en la televisión, dicen 7.4 grados, 5 grados, no, eso es magnitud nomás, es una magnitud, ¿ya? Y esa equivale, en el fondo, esta tabla de equivalencia, la tabla Richter Richter tiene una equivalencia con cantidades de explosivos detonados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos un sismo de magnitud 6, que es bastante común en esta zona, equivaldría a detonar 56 millones de kilogramos de explosivos. 56 millones de kilogramos de explosivos. Una cantidad demasiado grande.
Por ejemplo, miren, en el último terremoto tuvimos un 8 punto algo, ¿cierto? Fue 8 punto algo. Si lo llevo por acá, es como equivalente a detonar 56 mil millones de kilogramos de explosivos. ¿Ya? O sea, si yo hiciera una explosión con esa cantidad de explosivos, lograría probablemente un movimiento muy similar a lo que fue el terremoto. Entonces, estas grandes cantidades también, digamos, es difícil escribirle así, entonces sería mucho más simple tener una escritura que ayudara a hacerlo más simple. ¿Ya? Sigamos avanzando. Y aquí aparece, ¿cierto? El concepto de logaritmo. Y esta es la nomenclatura. Dice que un logaritmo va a ser equivalente a lo siguiente. Si tengo una base elevada a su exponente, lo puedo escribir también de esta forma, como un logaritmo de cierta base, ¿cierto? La cantidad que estoy buscando. Seamos muy concretos. Por ejemplo, 32, yo decía que es 2 elevado a 5. Entonces esto yo lo podría escribir acá como logaritmo en base 2 de 32 y que eso va a ser igual a 5. ¿Se fijan? Entonces el 32 lo puedo escribir como 2 elevado a 5 como potencia y como logaritmo podría buscar la siguiente equivalencia, esa que está ahí, que digo que logaritmo en base 2 de la cantidad 32 es igual a 5. En el fondo el logaritmo es eso. Es el logaritmo. Entonces una escritura mucho más simplificada. En el caso, por ejemplo, del 1000, yo puedo decir que como potencia es 10 elevado a 3, ¿cierto? Y una escritura como equivalente, ¿cierto? En términos de logaritmo, yo podría escribir acá, logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces tengo una manera mucho más simple de escribirlo. O sea, logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3, que es lo mismo que decir, ¿cierto? 10 elevado a 3, o 1000. 64, por ejemplo, lo voy a expresar como base 2, ya lo voy a expresar como base 4, base 8, pero a ver como base 2, que va a ser 2 elevado a 6. Fíjense acá, entonces yo podría escribir acá que esto va a ser logaritmo en base 2 de 64 va a ser igual a 6. Ese es el logaritmo. ¿Ya? Ese no tiene, ¿ya? El 91 no tiene logaritmo. Entonces, esta sería una forma simple de escribir los logaritmos. O estas cantidades, ¿cierto? En forma de logaritmo. Expresar una potencia en forma de logaritmo. ¿Ya? Son todas equivalentes. Veamos acá el caso de algún ejercicio. Supongamos, si nos plantean esta situación, resolver los siguientes ejercicios. Bueno, voy a expresar en forma numérica estas cantidades. Miren, por ejemplo, logaritmo en base 2 a 16. La pregunta es la siguiente. 2 elevado a ¿cuánto? Me da 16. ¿Ya? En el fondo, yo sé que el X va a ser en este caso 4. ¿Ya? Porque 2 elevado a 4 es 16. Entonces sigo 2 elevado a 4 igual a 16. Entonces aquí la respuesta es que el logaritmo en base 2 de 16 es 4. De igual forma que 27, porque yo puedo decir que, bueno, 3 elevado a ¿cuánto? Me da 27. Bueno, yo sé que 3 por 3 por 3, o sea, 3 veces, ¿cierto? Me da 27, o sea que X vale 3. Por lo tanto, estaría diciendo que el logaritmo en base 3 de 27 también es 3. Si aquí sumo, el resultado me da 7. Y ese es el resultado final de esa operación. Veamos acá. Acá hay algo muy, muy similar. Por ejemplo, logaritmo en base 5 a 25. Bueno, la pregunta es la misma. 5 elevado a X es igual a 25. Bueno, ¿cuánto vale X? O sea que 5 elevado a ¿cuánto? Me da 25. ¿Cierto? 5 elevado a 2. O sea que X vale 2. Por lo tanto, aquí vamos a decir que esto es 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5 elevado a 2 me da 25. Acá. Vamos a ver. Digo que 4 elevado a X es 64.
Bueno, veamos acá. Ya puedo asegurar que x vale 3, porque si yo multiplico 4 por 4 por 4, me da 64. O sea que esto va a ser 4. Y el resultado de esto va a ser 6. Mire, volvamos a revisar nuevamente todo. Yo dije aquí, la pregunta fue en el fondo, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? A 4. Más, ¿cierto? Va a ser más. 3 elevado a ¿cuánto me da 27? A 3. Luego reduje, ¿cierto? 4 y 3 me da 7. Lo mismo hice acá. 5, o sea que en la base hay 5 elevado a ¿cuánto? Me da 25. A 2, ¿cierto? Porque 5 elevado a 2, 25. Igual acá, 4 elevado a ¿cuánto? Me da 64. Ah, y yo copié aquí, vamos a borrar este porque aquí es, en realidad es otra cantidad. La vamos a corregir. Ya, vamos a corregir ahí y vamos a ver. La pregunta es la misma. Entonces, 4 era 3 aquí. Este resultado era 3, porque claro, 4 elevado a 3 me da 64. Y 2 más 3 es 5. ¿Ya? Entonces, eso es cuando yo calculo un logaritmo, en el fondo estoy resolviendo esta ecuación exponencial que está acá. ¿Ya? ¿Cierto? Estoy resolviendo eso en el fondo, ¿no? ¿Cierto? Para cada caso lo estoy resolviendo. O más simple me puedo preguntar directamente, por ejemplo, 3 elevado a ¿cuánto me da 27? 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 5 elevado a ¿cuánto me da 25? Y así, ¿ya? Y de esta forma puedo resolver. Bueno, antes de terminar con este video, les quiero contar que el matemático que trabajó este tema es un matemático escocés. Él se llama John Napier. John Napier. Este matemático vivió en Escocia, ¿cierto?, entre el año 1550 y 1617, y él fue el primero que acuñó esta nomenclatura, esta forma simple de escribir grandes cantidades. Luego después se vinieron muchos más matemáticos, ¿cierto?, que lo pudieron desarrollar, pero él fue el primero que lo acuñó. Y otro detalle importante que les podría decir es que esta escritura en forma de logaritmo no tiene otra finalidad más que simplificar la escritura, hacerlo más fácil, ¿ya? Esa es principalmente la escritura de grandes cantidades o bien de pequeñas cantidades, ¿ya? Ya, muchachos, hasta acá dejamos el video de hoy. Y a continuación los invito a resolver los ejercicios que están en Google Form, en el Classroom, y mañana le estaría entregando sus notas. Hasta la próxima, muchachos.